Hola queridos amigos, bienvenidos a su canal Biblia e Israel, donde siempre procuramos estudiar la palabra de Dios en el lugar de los hechos. Y hoy, como puedes ver, nos encontramos en Jerusalén, pero en un lugar diferente. Nos encontramos varios metros bajo tierra porque estamos en las que fue las ruinas de la fortaleza Antonia. Vamos a seguir analizando diferentes testimonios de diferentes personajes que ellos entregan acerca de Jesús. Y los personajes de esta semana son muy variados, pero creo que el autor nos quiere llevar a pensar en diferentes personas y cómo ellas responden ante Jesús. Y lentamente el autor nos está llevando para que también todos nosotros tomemos una decisión por Jesús. ¿Quién es Jesús para nosotros? Y espero que con toda la evidencia que se nos entrega, tú y yo podamos aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, como nuestro Mesías. Queremos agradecer el apoyo de todos nuestros amigos que semana a semana nos dejan ese me gusta, nos dejan esos comentarios y también, por lo que ustedes han escrito, nos ayudan a compartir el video enviándolo a sus amigos y familiares. Eso nos ayuda mucho como canal. Así que te queremos agradecer ese apoyo y esas oraciones que tú estás elevando por nosotros. Queremos invitarte a que te quedes hasta el final del video para que juntos desarrollemos esta lección. Jesús, conversando con los fariseos, Él les dice una declaración bien interesante y bien potente. Él les dijo: Abraham vio mi día y se gozó. Pero esta expresión de Jesús cayó mal en los judíos. Ellos le dijeron: tú no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y entonces Jesús dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Y dice que al escuchar estas palabras, agarraron piedras, lo iban a apedrear, pero Jesús salió de entre medio de ellos. Vemos que Jesús cita a Abraham como alguien que lo vio, que vio a él y que vio lo que Jesús iba a hacer y se gozó de eso. Entendamos que la promesa del Mesías surge del mismo Génesis y generación tras generación ellos estaban esperando al Mesías. Pero con Abraham se hacen las promesas. En ti van a ser benditas todas las naciones. Jesús vino a hacer esa bendición para todo el mundo. Su muerte iba a traer salvación a todos los pueblos. Así que es interesante que esta conexión entre Abraham y Jesús es muy íntima. Pero ¿a qué se refiere Jesús cuando él dice que Él vio mi día? No tenemos un registro exacto de ese momento que Abraham haya visto a Jesús, pero es muy probable que Jesús haya estado haciendo referencia a la prueba más grande de fe que tuvo que enfrentar Abraham. En la vida de Abraham, cuando tú analizas su historia en Génesis, te vas a dar cuenta de que él tuvo que esperar muchos años para que llegara ese hijo que Dios le prometió. Dios no solamente le prometió a Abraham que esta tierra iba a ser suya, también le prometió que él iba a tener un hijo que iba a ser heredero de todo. Ahora, este hijo, como no llegaba, él tuvo un hijo con su criada, con Agar, y ese hijo se llamó Ismael. Pero Dios le dijo: ese no es el hijo. Y cuando finalmente llegó ese hijo, créanme que Abraham, que tanto lo esperó, lo amó con todo el corazón. Pero cuando pasó el tiempo y este niño creció, un día le dijo Dios a Abraham. Y Abraham ya conocía la voz de Dios, así que sabía que era Dios quien le decía esto. En Génesis 22 encontramos que Dios le dice: toma a tu hijo, tu único, al que amas, a Isaac, y llévalo a un lugar que te voy a mostrar para que lo ofrezcas en sacrificio. Desde Hebrón, que estaba Abraham, hasta este lugar fue un viaje considerablemente largo. Entendamos que Abraham no era tan joven, así que fue a paso lento, vinieron con un animal, vinieron con criados,
Pero después de llegar a cierto punto, Abraham deja el animal, deja el burrito, deja a los criados y sigue él solo al monte que Dios le iba a mostrar. Todos los judíos creen que ese monte era este monte, el monte Moriah, donde después David compraría el lugar para después construir el templo. El templo lo construye Salomón, pero se cree que todo ocurrió en este lugar. Ahora pasa algo interesante. En la mente de los judíos este es el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Pero dentro del mundo árabe se cree que este lugar fue donde Abraham iba a sacrificar a Ismael. Entonces está esta disputa entre estos dos pueblos, estas dos naciones. Este es un lugar entonces muy sagrado para el pueblo judío. Acá estaba el templo. Pero ese templo fue destruido 2 veces. Después que lo destruyeron los romanos en el año 70, acá construyeron un templo. Pero ese templo fue destruido por un terremoto y mucho tiempo después los árabes construyen esto que se le conoce como el domo de la roca. Es decir, abajo de ese domo está la roca donde los judíos creen que estuvo el templo. Ahora, si fue este el lugar donde Abraham vino a sacrificar a Isaac, recordando la historia, ¿qué pasó? Dice que ellos van subiendo a este monte y Isaac dice, Padre, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo, yo estoy llevando la leña, pero nos falta lo más importante. Falta la ofrenda, falta el cordero. Y la respuesta de Abraham fue, Dios proveerá. Y dice que cuando llegan a este lugar, el texto no lo dice, pero Abraham le tuvo que haber explicado a Isaac, Isaac, tú eres la ofrenda. Isaac se entregó, él dijo, está bien, Padre, hazlo. Y dice que Abraham estaba listo para quitarle la vida al muchacho, para degollarlo. Y entonces un ángel lo detiene y le dice, no lo hagas, porque veo que me temes, porque no me has rehusado a tu hijo, a tu único. Y entonces dice que encuentran acá un carnero que Abraham tomó y sacrificó en lugar de su hijo. ¿Qué conexión hay entre eso y Jesús? Quizás Abraham entendió que más adelante Dios iba a entregar también a su hijo, a su único, al que ama. Y Dios entregó a Jesús. Y así como Isaac llevó la leña, Jesús cargó el madero sobre el cual fue sacrificado. Y entonces vemos que la diferencia entre estos dos es que Isaac recibió a alguien que tomó su lugar. Pero para Jesús no hubo un sustituto, porque Él vino a ser nuestro sustituto. Lo cierto es que al parecer Abraham vio ese día, vio el día de la redención y se gozó. Pero los judíos lamentablemente no pudieron aceptar este testimonio. Pero el testimonio más fuerte por el cual lo quisieron apedrear fue porque Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús es más grande que Abraham. Jesús quizás también fue el que se encontró con Abraham cuando Abraham intercedió por Sodoma. Entonces Jesús es mucho más grande que Abraham. Pero para los judíos no hay nadie más grande que Abraham. Así que quisieron apedrear a Jesús. Esa palabra, yo soy, les tuvo que haber hecho pensar en las palabras de Éxodo capítulo 3. Cuando Dios se le apareció a Moisés, le dijo, ¿quién te envía? El que yo soy el que soy, yo te envío. Entonces ellos entendieron que con estas palabras Jesús estaba diciendo, Él se está atribuyendo las características de Dios, el eterno. Y quisieron apedrear a Jesús. Pero como dice constantemente el Evangelio de Juan, todavía no llegaba su hora, así que Jesús se fue. Jesús hizo declaraciones muy grandes, pero no solamente hizo declaraciones grandes, sino que Él demostró conocer el pasado, conocer el futuro, y Él demostró en este lugar que Él era el deseado de todas las gentes. Ahora Juan nos va a presentar un caso que aparece en los 4 evangelios. Por lo tanto, él también honra las palabras de Jesús acerca de María, porque el Señor Jesús de María dijo que lo que ella hizo iba a ser recordado por siempre. Entonces Juan nos cuenta esta historia que en los otros evangelios no se nos da el nombre de esta mujer, pero Juan, que escribe muchos años después, él decide darnos el nombre de la personaje principal. Y Él nos dice que esta mujer es María. Encontramos esta historia en Juan capítulo 12. Dice lo siguiente: 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena
Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se les dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Ahora, ¿qué es lo interesante de esta historia? Que Juan nos da muchos más detalles acerca entonces del contexto. En los otros evangelios se habla de una mujer y se nos habla también de que esto fue en casa de Simón. Entonces dice que Simón era fariseo y era un leproso que Jesús había sanado. Lo más interesante es que en Lucas esta historia aparece muy temprano en su evangelio y los demás evangelios lo presentan al final del ministerio de Jesús, justo antes de él entonces hacer su entrada triunfal. Ahora, ¿qué tenemos de interesante que aporta Lucas? Solamente un detalle acerca de Lucas. Lucas nuevamente nos habla de Simón. Lucas nos habla de este enjugar los pies de Jesús con los cabellos y ungir los pies. Mateo habla de ungir la cabeza. Entonces, un detalle que nos da Lucas es que dice que esta mujer era pecadora. Y en los evangelios, cuando se habla de alguien siendo pecador, claramente se hace énfasis en una vida licenciosa, una vida perdida. Y acerca de esta María, dicen también los evangelios, Jesús expulsó de ella 7 demonios. Entonces, tenemos a una mujer que ahora Juan nos dice, era María. Era María, que era la hermana de Lázaro y hermana de Marta. Entonces, acá ahora se juntan las piezas de este puzzle y entendemos que esta mujer que vino donde Jesús, al parecer, había llevado una vida muy perdida. La cena es en casa de Simón. Simón quería agradecer a Jesús por haberlo sanado de la lepra. Pero ocurre entonces este incidente. María se entera de que Jesús está en casa de Simón y ella llega a casa de Simón. Al parecer ella en principio no quiere ser vista ni notada, pero dice que cuando quiebra el perfume, la casa se llena de olor y entonces lo que estaba pasando era obviamente evidente. Hay un detalle interesante que dice que ellos estaban reclinados en la mesa para comer. Entonces quizás con un brazo se apoyan en la mesa, con la otra mano comen y los pies entonces quedan recostados hacia atrás. Por eso quizás ella quería hacer esto sin ser notada. Pero entonces todos se dan cuenta de lo que está pasando y entonces en la historia de Lucas vemos que lo que él dice o lo que él piensa es lo siguiente. Si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Entonces, él dice, pero ¿cómo no se da cuenta de qué clase de mujer es? Nosotros los fariseos no podríamos tener contacto con una mujer así de pecadora. Pero Jesús, que vio el corazón entonces, en vez de reprenderlo, él le cuenta una parábola. A ver, te pregunto, Simón, si hay 2 hombres que le deben a cierta persona diferentes cantidades de dinero, uno debe 50 denarios y el otro 500, y ninguno de los dos pudiendo pagar, el hombre perdona a ambos. ¿Cuál de los dos va a amar más? Y Simón entonces piensa, bueno, va a amar más el que fue perdonado más. Y Jesús le dice, has juzgado bien. Pero mira, pasa lo siguiente. Yo entré a tu casa y tú no me ofreciste agua para mis pies. Y esta mujer no ha dejado de enjuagar mis pies con sus lágrimas y con sus cabellos. Tú no me ofreciste perfume, pero ella me ha ungido con este hermoso perfume. Tú no me has besado y ella no ha dejado de besarme. Así que a la mujer le dijo Jesús, tus muchos pecados son perdonados. ¿Sabes? A veces nosotros siempre caemos en ese juego de pensar quién es más pecador. Pero acá Jesús creo que estaba haciendo un punto. El más pecador era Simón. Porque ¿cómo sabía él qué clase de mujer era ella? Quizás él mismo estuvo con ella.
Y quizás él mismo la llevó a ella al pecado. Creo que Simón había sido sanado de la lepra externamente, pero su corazón seguía contaminado. Ese es el enfoque de Lucas. Lucas quiere hablar del perdón y por eso presenta la historia mucho antes. Pero esta historia ocurre al final de la vida de Jesús, porque Jesús fue ungido para su sepultura. Y esta mujer gastó este perfume que costaba 300 denarios, casi el salario de un año. ¿Pero por qué ella gasta tanto dinero? Porque Jesús sanó a su hermano Lázaro, lo salvó de la muerte, lo resucitó en realidad. Y porque en repetidas oportunidades Jesús le había perdonado a ella los pecados, Jesús había expulsado los demonios de su vida, ella en gratitud quería dar su más precioso tesoro para este rey que ella pensaba que muy pronto iba a ser coronado. Entonces vemos en esta mujer simplemente eso, gratitud. Quizás ella no sabía la mejor forma de poder tributar a Jesús un honor, pero ella hizo lo que nadie más hizo mientras Jesús estaba con vida, porque Nicodemo y José de Arimatea presentaron algo similar, pero cuando ya Jesús no pudo sentirlo. En cambio, ella lo hizo mientras Jesús estaba con vida. Así que este perfume, esta gratitud, esta alabanza, este amor, fue algo que acompañó a Jesús hasta la muerte en sus momentos más difíciles. Así que este olor que impregnó a Jesús de cabeza a pies fue algo que le ayudó a Jesús a llegar hasta el final. Porque Él vio en este presente de esta mujer el amor y la adoración de todos los que en el futuro creerían en Él. Así que es por eso que Jesús dice, lo que esta mujer hizo tiene que recordarse siempre. Yo quiero hacerte una pregunta. Acá vemos a una mujer que los otros evangelistas quisieron dejar en secreto, pero ahora Juan finalmente nos cuenta quién fue la, digamos, protagonista de la historia. Esta mujer claramente nos muestra de que sí, fue una de las discípulos más fervientes, pero claramente tuvo muchos tropiezos en su vida. Y acá se nos muestra una historia de redención. Jesús nos muestra de que no hay nadie tan pecador que no se pueda volver un discípulo de Jesús. Jesús ofrece perdón, Jesús ofrece restauración. Y este alabastro quizás, este perfume muy caro quizás fue comprado con lo que ella ejercía, que quizás algunos piensan pudo haber sido la prostitución. Pero al quebrar el frasco de piedra, eso es el alabastro, es un frasco de piedra carísimo, que contenía un perfume carísimo, quizás ella estaba diciendo, Jesús, hasta acá llegué yo con mi antigua vida, ahora te voy a seguir únicamente a ti. Te pregunto, ¿habrá algo que te ata al pasado que ya es momento de quebrar? ¿Habrá algo que te ha hecho tropezar más de una vez en tu seguir a Jesús que ya es momento de derribar y quebrar? No sé cuál es tu mayor tesoro, pero creo que Jesús es digno de que nosotros a Él le demos lo mejor. Así que esta historia de María queda como para nosotros una enseñanza de que Jesús es digno de que reciba todos nuestros honores y de que nosotros le sirvamos con todo el corazón. Así que si tú estás viviendo una historia de tropiezos y de levantarte y quieres contarnos tu testimonio, te invito a que nos cuentes ese testimonio, que estoy seguro le ayudará a muchos a que también se decidan de una vez por todas a seguir a Jesús y dejar el pasado atrás.
metros bajo tierra. Lo que tú ves en esta dirección es un gran estanque, una cisterna que construyó el rey Herodes justo debajo de lo que sería la fortaleza Antonia. En este lugar se cree entonces que muchas veces tanto vivían o podían venir a trabajar, gobernar, aquellos que entonces eran los gobernadores de Jerusalén o de esta tierra. Entonces estamos en un lugar que nos muestra dónde pudo haber sido juzgado Jesús por Pilato. Claramente el porte de esta cisterna nos habla de la gran cantidad de agua que se almacenaba en este lugar. No muy diferente a la piscina que está muy cerca de acá, que es la piscina de Betesda. Tú tienes que imaginar que estas tierras son muy áridas y entonces solamente ellos dependen del agua que cae de la lluvia en los meses de invierno. Así que claramente vemos que esta ciudad requería de mucha agua y acá entonces era donde se juntaba el agua que después sería utilizada en la fortaleza. Cuando la Biblia nos presenta a Poncio Pilato como gobernador de Judea, obviamente nos muestra a un gobernante romano. Esto ya marca una gran diferencia con todos los demás testigos que Juan ha presentado para Jesús. Acá tenemos a un gentil, tenemos a un hombre poderoso, tenemos a un hombre que tomaba las decisiones en el gobierno de Roma. Pero cuando la Biblia presenta a Pilato, lo presenta como un hombre que tuvo toda la evidencia. Sin embargo, aún así condenó a Jesús. Entonces, vemos que en los otros evangelios aparece Pilato, pero Juan va a dedicar muchas más palabras para mostrarnos el carácter y lo que estaba pasando por Pilato. Así que quiero que vayamos a un lugar que se le conoce como el Listróstotos, que era entonces este enlosado que menciona que estaba en la fortaleza Antonia, donde fue este encuentro entre Pilato y Jesús. ¿Cuál es el testimonio que da Pilato acerca de Jesús? Bueno, en el Evangelio de Juan por lo menos encontramos que 3 veces él declara a Jesús inocente. Pero quiero que leamos el capítulo 19, versículo 5, para fijarnos en algunos detalles. Dice, y salió Jesús llevando la corona de espinas, el manto púrpura. Pilato les dijo, este es el hombre. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias, dieron voces diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, tomadlo vosotros y crucificadlo, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarlo, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado, en hebreo Gábata. Muchos creen que estamos en lo que fue parte de la fortaleza Antonia, es decir, el lugar donde estaba el pretorio,
el lugar donde los gobernantes romanos se sentaban en el tribunal para juzgar casos importantes. Fíjate en el piso, estamos varios metros bajo tierra y este pareciera calzar con la descripción bíblica de un enlosado. Más allá se encuentran también unas inscripciones en el suelo que parecieran ser entonces unos juegos. Y eso recuerda a quienes pasaron por aquí cómo Jesús, los soldados romanos se burlaban de él y echaban suertes. Ahora, ¿qué nos dice Pilato acerca de Jesús? Pilato se da cuenta de que en Jesús no había ningún delito, pero también él llama a Jesús el hombre. Es decir, Pilato quería soltarlo, lo mandó a azotar, quizás ahora Jesús aparece ensangrentado delante de los sacerdotes. Pilato esperaba con eso calmarlos para quizás decir, bueno, ahora sí que él no les va a dar problemas, pero sin embargo ellos siguen con su petición, crucifícalo, crucifícalo. Dice que Pilato temió aún más cuando ellos dijeron, él debe morir porque él se hizo a sí mismo el Hijo de Dios. Y cuando él le pregunta a Jesús, Jesús no responde. Vemos que Jesús habló bastante con Pilato, pero ahora vemos a Jesús guardando silencio. Y esto a Pilato lo sorprende y lo llena de este asombro. ¿Cómo sabiendo que yo lo puedo soltar, lo puedo dejar con vida, no me habla? Pero Jesús acá muestra su porte y muestra su procedencia. Él viene de arriba, Él viene del cielo e incluso la autoridad que tiene Pilato le fue entregada por Dios. Así que acá en este encuentro entre Jesús y Pilato, Pilato queda convencido de dos cosas, de la inocencia de Jesús y también de su procedencia. Si fuera poco que él se convence, dicen los otros evangelios que incluso su esposa vino a pedirle que no tuviera nada que ver con este santo, porque en sueños ella había visto que él era un justo. Pilato tenía entonces esta convicción, este hombre es inocente, pero finalmente aún así cedió a la presión de la multitud. ¿Por qué? Porque obviamente él no quería tener problemas con el César, con el emperador. Y él sabía que estos fariseos podían tener entonces quizás llegada incluso con esos altos gobernantes romanos. ¿Qué pasó con Pilato? Amó más su puesto, amó más su cargo que el ser fiel a la verdad. Entonces, Pilato tristemente fue acá un cobarde, a pesar de que era muy inteligente y entendió lo que estaba pasando, él cedió a la presión de la multitud. Así que quiero preguntarte, ¿alguna vez has sentido que tristemente has cedido a la presión de la multitud? Quizás estabas convencido de tus valores, estabas convencido de tus creencias, pero aún así cediste para agradar a otros. La Biblia, una y otra vez, nos invita a que nosotros, como mayor meta, tengamos el agradar a Dios. Entre los varios elementos encontrados en esta zona, hay varias piedras que, según la inscripción, señalan que esta pudo haber sido la fortaleza Antonia. Y al ver esta piedra, que parece un recipiente de agua, quiero que usemos la imaginación. Yo me imagino acá quizás a Pilato lavándose las manos, diciendo, esto está fuera de mí, si acá hay un culpable son ustedes. Pilato sabía que tenía autoridad para crucificar a Jesús o para liberarlo, pero él buscó una salida que obviamente a él no lo afectara. Él dijo, yo me lavo las manos, esto es asunto de ustedes. Pilato, cuando tenía que haber actuado en favor de la verdad, tristemente se desentendió del asunto. Esto no está en la lección, pero en la lección de maestros menciona de que posiblemente después de haber estado acá en Jerusalén, Pilato fue enviado a Italia, le quitaron todos sus honores, sus puestos, y entonces en ese lugar desterrado, él se quitó la vida. Eso lo dice quizás la historia, la tradición, pero creo que siempre cuando una persona rechaza a Jesús, finalmente la conciencia que no escuchó en el momento adecuado, después la atormenta por el resto de su vida. Así que mi querido amigo, si estás sintiendo que el Espíritu Santo habla a tu corazón y testifica acerca de Jesús, yo te invito a que, a diferencia de Pilato, tú seas valiente y tú declares que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo y es
Celebró la última cena junto a sus discípulos. No solamente Jesús se reunió con ellos acá para celebrar esa cena de Pesaj, sino que también en esa cena Él instaura junto a ellos el nuevo pacto en su sangre. Se cree que este lugar entonces marca donde pudo haber estado ese aposento alto. Estamos a las afueras de Jerusalén, saliendo por la puerta de Sión, y este entonces pudo haber sido ese lugar que la tradición señala desde la Edad Media, pudo haber estado acá. Ahora mira, no solamente ocurre acá esa última cena, sino que dice que después de la muerte de Jesús, Jesús se va a aparecer a sus discípulos, los cuales al parecer se siguieron reuniendo en este lugar después de la muerte de Jesús. Y ese es entonces el contexto del personaje del cual te quiero hablar ahora. Dice que en este lugar, primero estaban los apóstoles, pero faltaba uno de ellos, que era Tomás. Y cuando Jesús se le aparece a ellos, les dice, Shalom Aleichem, pero al decirles, paz a vosotros, dice que todos se espantan porque estaban a puertas cerradas. Y Jesús milagrosamente aparece en medio de ellos. Él entonces les demuestra de que está vivo, les muestra entonces a ellos sus heridas, y todos ellos se regocijan de que Jesús entonces ahora había resucitado entre los muertos. Pero dice que había uno que no estaba, y ese era Tomás. Y quiero que leamos de ese incidente acá en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Dice lo siguiente Juan 21 acerca de Tomás, que no estuvo la primera vez. Dice así: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vamos a ver que Juan entonces nos presenta a este último testigo. Y Tomás tiene esa fama, tiene la fama de ser el quizás de los apóstoles, el más incrédulo. Y es interesante que esta historia no la teníamos hasta que ahora Juan la registra. Pero en Mateo vemos que después de la resurrección de Jesús, se nos dice que cuando Jesús se les aparece, muchos se postraron para adorarlo, pero dice que habían algunos que dudaban. Entonces los evangelios son muy claros y muy sinceros al presentar que estos judíos del primer siglo tenían sus dudas con respecto a Jesús. Ahora, quien más habla de Tomás, porque sale mencionado en los otros evangelios, pero quien más habla de él es Juan. Y Juan quizás presenta a Tomás a su audiencia, que son estos creyentes de segunda generación, porque Tomás se vuelve un símbolo para ellos, que no han visto a Jesús, para que ellos puedan creer en él. Estamos entonces en ese posible lugar que es el lugar de la última cena, el aposento alto. Acá Jesús entonces celebró esa cena con sus discípulos. Pero si acá ocurrió ese evento, también ocurrió el evento que está descrito en los evangelios. Después de la muerte de Jesús y su resurrección, al parecer este fue el centro de operaciones de la iglesia. Así que ellos estaban con las puertas cerradas, dice el evangelio, por miedo a los judíos. Y mientras ellos están acá encerrados, quizás luces apagadas, quizás guardando silencio, Jesús aparece en medio de ellos y les dice, Shalom Aleichem, paz a vosotros. Y es casi cómica la historia porque todos ellos se alarman.
En el Evangelio de Lucas se nos presenta la idea de que Jesús pide algo de comer para demostrarles que es Él con su propio cuerpo y no un fantasma, no un espíritu. Entonces, el tema es que en ese primer domingo, cuando Jesús se les aparece, dice Juan que no estaba Tomás. Y cuando Tomás finalmente aparece y le cuentan, Él resucitó, Tomás no quiso creer. Y Tomás, para encontrarse con Jesús, no tuvo que esperar un par de horas, no tuvo que esperar quizás un día, no. Dice que 8 días después ocurre este encuentro. Y cuando Jesús aparece, nuevamente estaban ellos acá encerrados, Jesús va directamente donde Tomás. Y le dice, Tomás, quiero que pongas tu dedo acá en mis manos, quiero que pongas tu mano en mi costado y que tú puedas creer. Y acá es donde Tomás hace la más grande declaración de fe, que Jesús era su Señor y su Dios. Ahora, creo que Juan deja esta historia para el final, para hacer ese nexo entre el prólogo y ahora uno de los últimos testigos de Jesús. Porque en el prólogo Juan dijo, Jesús es el verbo que estaba con Dios y ese verbo es Dios. Y ahora tenemos entonces a este discípulo que le costaba creer, que ahora que ve a Jesús, él dice, tú eres mi Dios. Vemos que Tomás entonces, creo que Juan lo elige como un símbolo para todas aquellas personas que a través de las edades iban a tener estas dificultades para creer. ¿Cuáles son los otros incidentes donde Tomás aparece en el Evangelio de Juan? El primero fue en Betania. Dice que cuando muere Lázaro y Jesús se demora en ir a resucitarlo, dice que cuando él finalmente les dice a sus discípulos, vamos para allá, ellos protestan y le dicen, Señor, pero si allá en Judea te querían apedrear. Y cuando Jesús insiste, encontramos esas últimas palabras de Tomás que él dice, ok, vamos a nosotros también a morir con él. Como entre medio cómico, pero en realidad refleja esas dudas de Tomás. ¿Por qué Jesús nos lleva allá? ¿Por qué Jesús nos pone en peligro? Son las dudas que al parecer estaban en el corazón de Tomás. Y más adelante en el capítulo 14, cuando Juan les dice que no se turben, porque Él va a la casa del Padre a preparar un lugar, Él les dice a ellos, ustedes conocen el camino. Y Tomás protesta, no conocemos el camino. ¿Cómo vamos a llegar si no conocemos el camino? Y entonces Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estas historias de Tomás nos muestran de que él era un discípulo al parecer muy práctico, que todo lo racionalizaba, lo pensaba, y sus preguntas reflejan entonces que él tiene estas preguntas, estas dudas. Pero acá, donde él al parecer demuestra esta incredulidad tope, porque él dice, yo no voy a creer hasta que yo lo vea y lo toque, Jesús entonces les da esta reprensión, suave pero directa. Tomás, tú estás creyendo porque me ves, pero dichosos, bienaventurados son los que creen sin ver. Y ahí entramos tú y yo, querido amigo, porque nosotros nunca tuvimos el privilegio de encontrarnos con Jesús, ni siquiera de conocer a sus cercanos. Nosotros creímos por la palabra de Él que se traspasó de generación en generación. Así que creo que Juan nos presenta a Tomás, porque él sabía que quizás en su propia iglesia, en su propio entorno, habían otros como Tomás, que tenían estas dudas, que tenían esta dificultad para aceptar que Jesús era el Mesías. Pero entonces Él nos presenta a este testigo, que no sabemos si realmente puso su mano en la herida. Creo que hubiese sido vergonzoso que lo hiciera, pero si finalmente lo hizo, tenemos a un discípulo que una vez que vio, creyó y tocó, no volvió a dudar más. Esto ya no está en la Biblia, pero la tradición dice que Tomás fue un discípulo que salió de Jerusalén y se fue en una dirección extrema. Él dice que, creen algunos, se fue a la India a predicar. Y hay cristianos en la India que dicen que ellos recibieron el Evangelio por parte de Tomás. Si esa historia es real o no, no la sabemos. Pero yo creo que Tomás, su vida fue transformada por este encuentro con Jesús. Jesús pudo haber dejado a Tomás afuera. Tomás, ¿tú no crees? Ya, sal del grupo. Pero no. Vemos a un Señor Jesús paciente, bondadoso
y misericordioso con aquellos que tienen dudas. Así que si tú conoces a un Tomás, o quizás tú eres un Tomás, ¿sabes qué pasa con los Tomás? Los Tomás a veces se demoran en creer, les cuesta creer, todo lo cuestionan, pero una vez que ellos se convencen de la verdad, ellos se vuelven en defensores férreos de la verdad. Así que si conoces a un Tomás, ora por él. Y espero que tú seas un instrumento que le testifique a ese Tomás de que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Permíteme leer para ti una cita del día viernes a manera de conclusión. Dice así esta cita: Jesús aceptó este reconocimiento, pero reprendió solamente su incredulidad, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La fe de Tomás habría sido más grata a Cristo si hubiese estado dispuesto a creer por el testimonio de sus hermanos. Si el mundo siguiese ahora el ejemplo de Tomás, nadie creería en la salvación, porque todos los que reciben a Cristo deben hacerlo por el testimonio de otros. Muchos que como Tomás esperan que sea reprimida toda causa de duda, jamás obtendrán su deseo. Gradualmente quedan confirmados en la incredulidad. Los que se acostumbran a mirar el lado sombrío, a murmurar y quejarse, no saben lo que hacen. Están sembrando las semillas de la duda y segarán una cosecha de duda. En el tiempo en el que la fe y la confianza son muy esenciales, muchos se hallarán así incapaces de esperar y creer. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y no es por vista. Pero Tomás tuvo esa bendición de parte de Dios donde Jesús se le apareció a él para que pudiera ver y creer. Pero nosotros, amigos, aunque acá podemos mostrarte evidencias, podemos mostrarte los lugares por donde pasó Jesús, por donde pasaron sus apóstoles, por donde se escribió la historia. Pero muchos de ustedes quizás nunca vieron estos lugares y aún así creyeron por la palabra de Dios. Así que ustedes, mis amigos, son bienaventurados, son felices, son dichosos. Así que sí, van a haber dudas. A veces van a haber situaciones en tu vida que te pueden llevar a la duda. Y así como le pasó a Marta y María, que Jesús no llegaba cuando Lázaro estaba enfermo, tú puedes experimentar un momento donde tienes dudas. Hasta Juan el Bautista pasó por momentos de dudas cuando él estaba en la cárcel y el Mesías no lo sacaba de la cárcel. Así que hay momentos donde nuestra fe va a ser probada. Pero mi querido amigo y mi querida amiga, yo te invito a que tú seas un hombre y una mujer de fe. A Abraham se lo llama el padre de la fe, pero él falló muchas veces. Pero con cada vez que él fracasaba, él iba de a poquito aprendiendo a confiar y a creer en Dios. Yo te invito a que tú puedas poner tu fe en Jesús. Él es el Hijo de Dios. Acá tenemos todos estos testigos que nos muestran de que realmente ellos pusieron su fe en Jesús. Y nosotros tenemos una ventaja sobre ellos, porque acá muy cerca vimos el lugar donde estuvo una vez el templo. Y Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Así que podemos confiar porque Jesús, todo lo que Él dijo que iba a pasar en Mateo 24, hemos estado viendo que se ha ido cumpliendo a través de las edades. Falta muy poco para que Él venga a buscarnos. Y mi sincero deseo y oración es que cuando Él venga, Él pueda hallar fe en ti y en mí. Para despedirnos, permíteme orar. Gracias, Señor, porque tú nos das tantas evidencias para creer. Señor, si la fe de alguien está quizás fallando, está débil, fortalécenos en la fe. Y si alguien, Señor, quizás hace poco está volviendo a tus caminos y tiene, Señor, sus dudas y sus luchas, Señor, dales evidencias de tu amor y de tu fe para que esas personas puedan estar firmes hasta el final. Bendice a todos los amigos que nos están escuchando y a todos los amigos que nos ayudan a compartir este material para que cuando Jesús venga encuentre a una iglesia que cree y que está firme en la fe. Son bendiciones que te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos amigos, porque hasta el final, que el Señor les bendiga.